Hola a todo el mundo, hoy tenemos material primario, material salvaje, ya que vamos a estar ojeando este cómic que estáis viendo con este bárbaro musculoso que nos está enseñando orgullosamente una cabeza cortada, mientras, como en fin suele suceder en este tipo de historias, tiene una damisela depilada pues agarrada a su segunda pierna. La espada salvaje de Conan, clásico que no hay mucho que decir. Clásico, ¿no? Habría que repetirlo muchas veces. En este tomo que estáis viendo de Panini, este relativamente reciente, pertenece a la colección Biblioteca Conan, que se está publicando, es el volumen número 1. Está bastante bien. Creo que anteriormente Panini ya había editado o reeditado los primeros números en un tomo omnibus gordo, me suena, ¿eh? Bastante caro y bastante a día de hoy difícil de conseguir, y ahora lo están editando en tomos así, más bien manejables, tapadura, buena edición. A mí personalmente me gusta bastante esta edición porque es manejable, como os decía. A mí esos tomos tan gordos, personalmente para ojear, para leer, me parecen incómodos, creo que quedan muy bonitos en la estantería, pero no me terminan de gustar desde el punto de vista de un lector. Esta edición tiene sus fallos, ya hablaremos de ellos, pero bueno, digamos que como aproximación a esta lectura old school de Conan, para los aficionados al personaje y para, en general, la gente que le gusta ese género tan extraño de la espada y la brujería, pues es una muy buena aproximación. Además cuesta 20 euros cada tomo. Está bien, es que no se puede decir mucho negativo al respecto. Además, el papel que tiene es un papel así poroso, no es un papel satinado, ni cushé, ni nada de esto, no brilla, para entendernos, y la tinta que han escogido, la impresión y demás, es bastante fiel a cómo se hacían las impresiones en los viejos tiempos, con lo cual, a nivel de experiencia de lectura, no hay ninguna pega que dar. Bueno, un poco de contexto como siempre, ¿vale? Aunque pone la espada salvaje de Conan en la portada, que lo estaréis viendo, estas historias, o la historia, depende de cómo de largo se nos haga el vídeo, que vamos a estar ojeando hoy, en realidad no se publicaron dentro de una revista llamada La espada salvaje de Conan. ¿Y esto por qué es? Pues porque originalmente Conan, las aventuras de Conan el Bárbaro, se publicaron, al menos estas que vamos a ver, en una revista llamada Savage Tales. Vale, ¿cuál es el concepto? El concepto es que, y aquí es donde viene un poco el lío, Conan el Bárbaro, originalmente los cómics de Marvel de Conan el Bárbaro se publican en color en 1970, a partir de 1970, siendo dibujados por este mismo dibujante que estamos viendo aquí, Barry Windsor Smith, ¿vale? ¿Cuál es la historia de esto? Que ese cómic tenía censura. En un cómic que sí, vale, hacía adaptaciones de los relatos originales de Robert E. Howard, que era el creador de Conan, y demás, fue un éxito comercial, funcionó muy bien y demás, pero pasaba por lo que en aquel momento se llamaba el Comics Code, que era una censura bastante intensa que pasaba en los cómics. Con lo cual, os lo voy a decir sinceramente, a mí esos cómics en color de Conan no me interesaron jamás. He leído bastantes, leí bastantes de niño también. Me parecían bastante, no sé cómo decirlo, bastante flojos. A nivel de dibujo estaban muy bien, porque los dibujaba John Buscema, la mayoría de ellos, y eran historias divertidas, pero es que faltaban las palabras malsonantes, faltaba un punto de violencia, un punto de sugerencia. Tampoco es que sea el cómic más explícito del mundo, pero es que estaba muy flojo. O sea, fue un éxito, gusta a mucha gente, pero para mí no es el auténtico Conan, para entendernos. Vale, la cosa es que en 1971, un año después, se publican estas revistas que estáis viendo, Savage Tales. Bueno, esta revista que estáis viendo concretamente, Savage Tales, que, bueno, sale el número 1, además tenía otras historias, Cazar, tenía otros personajes que creo que se ven en el primer índice que sale en aquí. Era una revista de cómics en la cual, además de esa historia corta de Conan, pues se presentaban otros personajes. ¿Cuál era la idea? La idea era que en esta época lo que lo estaba reventando eran las revistas. Revistas, por ejemplo, las de la Warren, revistas que tenían mucho temáticas de ciencia ficción, de terror. En Estados Unidos es verdad que la espada y la brujería pegaba bastante, y aquello gustaba mucho, sobre todo porque era el perfil de publicación que atraía al lector adulto. No era un cómic para aficionados a los superhéroes, ni chicos jóvenes, ni... Era un perfil pues más adulto, de gente que se leía una revista sin censura, ¿no? Que era un poco el fuerte que tenían. Así que Marvel intentó lanzar esta revista Savage Tales en el 71, un año después de lanzar el cómic en color, pero por motivos X, ya sea por una cuestión de estilo, por una cuestión de ventas, por una cuestión de lo que sea, esta revista no tiene un número 2 inmediato, se suspende tras el número 1. Así que la gente se queda con esta historia de Conan el Bárbaro, fantástica, y se queda con lo que podía haber sido Savage Tales, pero la revista no vuelve a publicarse hasta 2 años después, hasta el 73.
Con lo cual, la época de esta revista pues es un poco extraña. Digamos que se suele entender que viene a ser una suerte de prólogo de lo que posteriormente serían las aventuras de Conan. Además, aquí en España, y ya dejo de daros la chapa, os lo prometo después de decir esto, en España además es todavía más extraño, porque las aventuras de Conan el Bárbaro, digamos que se empiezan a publicar muy a raíz de la aparición de la película del 82. De hecho, La espada salvaje de Conan el Bárbaro se empieza a publicar el mismo año que se estrena la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, dificilísimo de decir, a raíz de su éxito, aprovechando un poco esa ola, ¿no? Y el cómic en color, que en Estados Unidos originalmente había precedido a la edición en blanco y negro, aquí se edita un año más tarde. De tal manera que podemos decir que en España el Conan el Bárbaro, que la gente ha conocido, que aquí se ha hecho popular, es un cómic puramente ochentero, y a nivel de Estados Unidos sería un cómic setentero. Es una cosa, ya hablaremos más adelante del Conan de los 80, el Conan de los 70, ahí ya veremos que hay mandanga de la que hablar. Pero bueno, sin más dilación, empezamos a ojear un poquito y ya vamos comentando cosas, pero ojeando, ¿vale? Bueno, el primer relato que se publicó de Conan, voy a quedarme quieto un poco, dentro de la revista Savage Tales, está dibujado por Barry Windsor Smith, que fue el primer dibujante de Conan, tanto en la edición en color como en la edición en blanco y negro, que era un dibujante, pues bueno, que a día de hoy sigue haciendo cosas y es un monstruo, es un tipo que además ha hecho Arma X, es un dibujante monstruoso, de los mejores dibujantes objetivamente, ya no de superhéroes ni tal, sino en general de la historia, y era un tipo que a lo largo de los años 60 había venido desarrollando un estilo muy superhéroes. A él le gustaba mucho Jack Kirby y cosas así, a pesar de ser británico. Y una vez que está en Estados Unidos y bueno, tiene sus aventuras y sus desventuras dibujando, a lo largo de la década siguiente, los 70, va desarrollando un estilo cada vez más personal. Entonces aquí lo que nos encontramos es un Barry Windsor que está todavía en un proceso de transición hasta convertirse en, digamos, el Barry Windsor definitivo, ¿no? La historia se llama, ¿cómo sería? La hija del gigante de hielo. Es que lo estoy leyendo en inglés y me está costando un poco. Y también se publicó esta misma historia en el cómic en color de Conan. ¿Cuál es la diferencia? Determinados detalles que fueron censurados. Podríamos decir que esta es la versión top, esta es la versión definitiva de la historia, y la que se publicó en color, pues no, es la versión cortada. Muchos la conocerían dentro de ese cómic, pero bueno, esta es la versión cortada. Vale, vemos aquí pues a este Conan juvenil. Otra cosa que tenía La espada salvaje de Conan el Bárbaro es que no tenía una continuidad, sino que eran historias sueltas, a veces la mayoría de ellas inspiradas en relatos originales, y luego, sobre todo a partir de los años 80 y demás, muchos más relatos escritos por otros escritores que solían hablar de un Conan más adulto y de un Conan con un punto más de acción, más heavy metal, para entendernos. Aquí todavía tenemos un rollo muy setentero, muy lírico, que bueno, es... Ya os digo, hay un choque entre la percepción del lector de España o de Europa y el lector norteamericano, por eso, porque uno pertenece más a los 80 y otro a los 70. Vale, bueno, la cosa es que la historia empieza con una batalla. Ya la batalla ha sucedido, hay mogollón de muertos. Se entiende que Conan, como super prodigio, super dotado para la violencia, pues, en fin, pues ya ha vencido a todos y se está enfrentando a su último enemigo, ¿no? Vale. Bueno, una vez más, estructura súper clásica de viñetas. Vamos a acercarnos un poquitín para que veáis el arte de Barry Windsor. Fijaos esa línea, la riqueza que tiene. La impresión además es que es muy buena, ¿eh? Permite disfrutar fantásticamente del estilo. Como veréis, no es un Conan, el de Barry Windsor no es un Conan hipermusculado, ni es un Conan testosterónico, es un Conan como hasta cierto punto bastante naturalista, ¿no? Entre comillas, no pretende ser un héroe ni el más guapo, ni el más musculoso, ni el más fuerte, ni el más nada. Bueno, después de esta batalla, básicamente le va a aparecer, así sin venir a cuento, gratuitamente, va a aparecer en medio de la nieve una mujer semidesnuda, que esto fue fuertemente censurado en el cómic original, y eso que ya veis, que tampoco es que ni la chica sea especialmente sexualizada, ni que tampoco es que se vea... En fin, tampoco es que se pueda decir que esto es muy censurable, ¿no? Pero ya veis que en los años 70 la moral pues era bastante distinta a la que podamos tener ahora. Ya veis vosotros que tiene esto de... En fin, ya veis que tiene esto de censurable, ¿no? Al final lo que estamos viendo está muy velado. Vale, pues bueno, la cosa es que aparece, volviendo a la historia, aparece una chica semidesnuda en medio de la nieve y Conan, que es un jovencito cimerio que también va semidesnudo en la nieve después de haber matado hordas de enemigos, pues aún así dice,
hay algo dentro de mí, hay algo dentro de mi instinto bárbaro que me está diciendo que me caes bien, no sé por qué, pero me caes bien. Total, que inicia una persecución. A ver, aquí no hay finuras, no hay medias tintas. Uno de los encantos que tiene el personaje de Conan el Bárbaro es que no es un intelectual, en ningún caso. Y es un tipo que, a pesar de no ser tonto, suele actuar de una manera bastante burra, bastante bestia. Entonces se inicia una persecución por las nieves, que, en fin, que ya sabéis, pues el objetivo que tenía para nuestro joven bárbaro, persiguiendo a esta mujer medio en cueros por las nieves. Y en un momento dado le aparecen estos dos gigantes, que según la perspectiva no parecen tan gigantes, pero bueno, aparecen dos gigantes en medio de la nieve. Y bueno, pues Conan el Bárbaro dice, en fin, ¿yo qué hago? Pues me voy a pelear contra el que sea, porque, en fin, los instintos primarios pueden conmigo, ¿no? De hecho, en fin, una vez que se acaba la batalla, consigue alcanzar a la mujer. Esta viñeta que estáis viendo también fue censurada en el original. Y de hecho, esta viñeta... Vamos a ver, esta viñeta es poesía en estado puro. Describe perfectamente ese sentimiento, ese estado intelectual de Conan el Bárbaro. Tu carne es fría, fría como las nieves, pero te voy a calentar, mujer. Esto, el perfil del actor no era un... en fin, no. Perspectiva 2023, no encaja. Y en un momento dado, pues bueno, digamos que la chica se libera de Conan... Se marcha corriendo, Conan continúa la persecución y en un momento dado la chica... Esta viñeta también fue censurada, esta que estáis viendo aquí también, para tapar el máximo de... Ya veis, que es una tontería, pero bueno, para tapar el máximo de físico de la chica, porque como veis la chica va desnuda. Barry Windsor iba tapando detalles, pues con pelo, por ejemplo, cosas así, lo hacía de una manera elegante. En un momento dado, pues la chica se pone a rezar a un dios diciendo que es su padre. Y entonces aparece una especie como de rayo que hace desaparecer a la mujer y eso hace que inicie una tormenta brutal de nieve, ¿no? Total, que Conan despierta de pronto y los amigos le están diciendo que te ha pasado después de la batalla. ¿Será que es que te quedaste dormido por agotamiento? Y esto habrá sido todo un sueño o lo que tú quieras. Y bueno, pues clásico truco. Batman se encuentra con la túnica o la tela que llevaba la chica y dice, no fue un sueño. Detalles a decir, pues lógicamente la chica era la hija de un dios, que en un momento dado, y la hermana de los gigantes que antes se ha cargado Conan en la batalla, y pidió la ayuda de los dioses para poder liberarle con una tremenda tormenta, ¿no? El contexto el contexto explícito. Aquí lo que estamos viendo es a un joven bárbaro. Claro, evidentemente estamos hablando de bárbaros, no de gente civilizada, ¿no? Persiguiendo a una mujer semidesnuda por las nieves para, de una manera, ¿cómo decirlo?, voluntaria o involuntaria, obtener, pues eso, un contacto salvaje, ¿no? Y la chica obviamente no está de acuerdo con esto. Eran otros tiempos. No preguntéis. Además, esto está fuertemente adaptado de la historia original de Robert E. Howard, así que tampoco... A ver, no deja de ser literatura, una adaptación de un relato de otro tiempo. Además, literatura pulp, que ya sabéis que era mucho de género negro, detectives, bárbaros, héroes de aventuras. Era otra época, totalmente distinta, ¿no? Aquí vemos el dibujo de Barry Windsor, como... Aquí ya se adivina este rollo un poco más intrincado que tenía su dibujo. Como veréis, sigue teniendo un rollo muy setentero, muy... No voy a decir hippie, porque no es hippie, pero sí tiene este rollo que se adivina, ¿no? De esta época, como de dibujos intrincados, dibujos... Con un punto lírico, es que sería un poco este el rollo, ¿no? Se nos puede ocurrir esto como portadas para discos de rock progresivo con inspiración medieval o algún rollo así. Y bueno, era, ya os digo, una historia interesante, una historia súper clásica y muy cortita además, que como arranque para Conan el Bárbaro funciona muy bien. Claro, nosotros en España, el Conan el Bárbaro al que estamos más acostumbrados, pues es este, por ejemplo. Pues eso, el tipo animal hipermusculado con un arma tremenda, cara de determinación absoluta, dibujado por John Buscema en la mayoría de los casos y con un punto más agresivo, ¿no? Sin embargo, este Conan más lírico, más naturalista, más de fantasía, por así decirlo, pues eso yo creo que es más para el perfil de aficionado casi americano. Es otro rollo. En Estados Unidos lo conocieron desde los 70, pero aquí en España directamente, digamos que la época esta del rock progresivo la saltamos hacia el heavy, ¿no?
que serían un poco pues nuestros padres. Estas un poco cómics que leyeron nuestros padres, nuestros hermanos mayores, los padres de nuestros amigos. Este cómic, por ejemplo, no se publicó dentro de La Espada Salvaje en España. En España La Espada Salvaje de Conan ya tenía directamente una historia dibujada por Neil Adams, que ya tenía otro enfoque mucho más agresivo, mucho más brutal. Pero de eso hablaremos, ya os digo, me apetecería hacer vídeos contrastando lo que fue La Espada Salvaje de Conan en España, con algún cómic viejo, que tengo alguna revista por ahí, con respecto a lo que se está reeditando en estos tomos, que son pues historias más de un perfil clásico, pues clásico, que está muy bien también, ¿eh? A mí Barry Windsor Smith me encanta, así que es una gozada ojearlo con vosotros, pero no vamos a ojear más, que ya el vídeo se nos está haciendo largo. Seguramente veremos más historias y más páginas. Mirad Neil Adams, qué bien, espectacular, qué bien dibuja, este es Gil Kane y Neil Adams, qué bien dibujado este Conan, absolutamente increíble. Claro, las ilustraciones aquí es que son la gozada. Este es el auténtico Conan de Neil Adams. Mirad qué bien dibujado. Increíble, ¿eh? Increíble, absolutamente increíble. Esta es una época del dibujo fantástico. Por esto os decía que había un cierto salto entre la edición Omnibus que se hizo, sobre todo la de Estados Unidos, y esta edición que, repito, está muy bien, totalmente recomendada, ¿eh? La Omnibus es una edición prácticamente 1:1 con respecto a las revistas originales. Entonces ahí te encuentras tanto las ilustraciones originales, como los artículos, como las portadas, como las historias de otros personajes, como las reseñas de todos los autores que están participando. Entonces, el Omnibus sí que representa un viaje en el tiempo bastante espectacular. Aquí en estos tomos, pues lo que nos encontramos es una selección, básicamente, una selección de materiales que está muy bien. Igualmente está muy bien, ¿eh? Ya os digo, absolutamente recomendado. Yo me lo he comprado, quiero decir. Id y comprarlo, insensatos. Y nada, volveremos en un futuro con más historias de Conan, pero de momento creo que por hoy ya está bastante bien. Ya hemos visto a Conan persiguiendo a una chica por las nieves, que creo que ya es más que suficiente para saber de quién estamos hablando. Y nada, pues ya volveremos en un futuro con más historias de Conan. Bueno, y antes de cerrar este vídeo, acordaos, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, ponedme un me gusta, suscribiros, compartir, lo que sea, o ir a Conan y os perseguirá por las nieves y no os va a gustar, os lo aseguro. Y como siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que me he dejado cosas, ya sé que me he dejado cosas. Si queréis que haga más vídeos de historias de Conan en un futuro, si queréis que veamos otro tipo de revista de cómics, otra historia, lo que sea, ponedmelo en comentarios, seguimos hablando cosas y volvemos en un futuro con más historias de bárbaros encabronados y musculosos dispuestos a masacrar a quien sea con tal de conseguir el amor en las nieves. Amigos, pasadlo muy bien, nos vemos pronto. Un abrazo.